Volviendo a lo que hoy nos convoca, cabe destacar que estos aniversarios, como todos sabemos, tienen la peculiaridad de ser también centenarios, de tres grandes referentes de la cultura uruguaya, como lo son Mario Benedetti, Julio da Rosa e Idea Vilariño. Y para nosotros como fundación también es un honor poder homenajearlos y brindarles este homenaje. En el día de hoy, como saben, vamos a estar profundizando y charlando sobre la vida y obra de Mario Benedetti, y para esto es que contamos con el acompañamiento de Ricardo Pallares. Ricardo nació en Montevideo en el 1941, es docente, ensayista y poeta. Fue profesor de secundaria y también desempeñó responsabilidades en dirección e inspección. Profesor de varios de los que están acá, como ya al principio manifestaban. Bueno, también es miembro número de la Academia Nacional de Letras desde el 99, y en el sillón Eugenia Ferreira, correspondiente a la Real Academia Española, y también es integrante del consejo director de esta fundación. Ha escrito numerosas obras, sean poéticas, narrativas o ensayísticas. Voy a nombrar algunas de ellas, como fue Felisberto Hernández y las lámparas que nadie encendió, La reforma educativa, análisis críticos y propuestas, Cenizas del mar, Amante geología, entre muchas otras, a ver que estoy ahí, entre muchas otras obras que también son de su autoría. La actividad de hoy va a contar en lo siguiente: va a exponer Ricardo, y la idea es que después haya un espacio de preguntas de ustedes, la idea es que sean preguntas breves para que no se lleve mucho tiempo, y que Ricardo pueda luego contestarlas todas juntas, hacer las preguntas y después responder. Y bueno, entonces de este modo damos la palabra a lo que nos convoca, que es Ricardo, hablando de Mario Benedetti. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de concretar este homenaje en el espacio de la Fundación Vivian Trías. No solo por la efeméride, por la conmemoración, sino por un conjunto de aspectos que tienen que ver con la figura de Mario Benedetti y de sus alcances. Yo creo que en primer lugar tenemos que señalar que pocos escritores en Hispanoamérica tuvieron como Benedetti una presencia tan conocida, tan destacada y prolongada en el mundo editorial, en el mundo periodístico, en el del escenario cultural y en el de la creación literaria y crítica. Salvadas las distancias y las notorias diferencias, solo se lo podría parangonar con Pablo Neruda o con Ernesto Cardenal, porque la militancia política emancipadora de Benedetti también fue consecuente y definitoria de su figura, cosa que me parece importante señalar. No porque en su obra, y en particular en la obra poética, haya poesía político-partidaria, pero sí hay poesía en un amplio sentido de la palabra político, vinculado fundamentalmente al fervor emancipador que vendría naciendo desde una suerte de entusiasmo cultural, como dice Gabriel Pelufo, desde la década de los 60 del siglo pasado. Pero es no el propósito de comparar, sino de establecer algunas homologaciones sustantivas, porque el propio Benedetti se apartó rápidamente con su coloquialismo o con su prosaísmo del énfasis lírico nerudiano, con un espesor y con una conmoción acerca de la cual Benedetti
hizo una opción diferente. A favor, dije ya, del llamado sencillismo o coloquialismo. Es necesario tener en cuenta también que yo me voy a referir a unos pocos aspectos de la poesía de Benedetti, ya que su universo es inabarcable y el asunto se trata no de un estudio académico, sino de este encuentro y celebración que de alguna manera reinstala la corriente de los valores y de las emociones involucradas. Pero es tan intensa la actividad de Benedetti que desbordó no solo los llamados géneros literarios o las articulaciones fundamentales de la tipología en la obra literaria, la poesía, el cuento, la novela corta, el drama, el periodismo, la crítica literaria. No solo los desbordó en cada uno de ellos, ya que se introdujo en procedimientos interdiscursivos e intergenéricos de los que generalmente salió airoso, sino también porque en la segunda mitad del siglo pasado su trayectoria fue y es un acontecimiento verdaderamente insoslayable. No nos referimos solamente a su milicia, sino también a la actividad itinerante, especialmente durante su exilio de 10 años, tan sentido y tan comentado y trabajado por él, sino también a la actividad performática que tuvo junto a Nacha Guevara o a Jean Manuel Serrat o Daniel Biglietti y a tantos otros poetas latinoamericanos con quienes hizo libertad de conciencia, de sensibilidad, de inmediatez comunicadora a favor de las esperanzas colectivas. De esto último da testimonio, por ejemplo, el título de su libro primerizo, Los poemas comunicantes, de 1968. Es decir, que la comunicación, que siempre implica verificaciones sobre la fluidez del canal que se emplea, es un rasgo en toda su obra, no solo en la poética, sino también en la narrativa, y es un elemento que prueba el empuje y la responsabilidad de la proximidad que necesita, busca y verifica el poeta a cada paso. También como periodista se destacó muchísimo en su trabajo en la revista Número, una revista literaria de enorme importancia y circulación. Es muy posible que cada uno de nosotros, como el gran público, tengamos presente o recordemos alguna de sus obras o algún pasaje o un capítulo o un texto poético, sin caer y sin apelar en trascendentalismos, porque en cada uno de esos pasajes se reconoce un aire, una voz que es sin duda la de este creador. Muy bien. La proliferación de sus libros, que son más de 60 y con las reediciones
se aproxima al centenar, da testimonio de cuál es el concepto de literatura como acción, es decir, como una forma de la praxis comunicante y por ende de la praxis social. Hay un timbre y un tono de la voz autoral o benedictiana que es fervorosa, ligeramente melancólica, llana, sencilla, flagrante por ser directa e inmediata, con una emotividad prudente pero presente y destinada a una llegada inmediata y franca, franqueándose con el lector. De manera que me parece importante en forma inicial destacar también que el conjunto de celebraciones y de homenajes aparecen con algunos rasgos de generalizaciones que pueden resultar capturados o cooptados por las tendencias hegemónicas. Y es necesario saber y repetir que Benedetti era como ciudadano, como artista, como intelectual y como poeta y como novelista contrahegemónico, que su fervor comunicante partía no solo de la necesidad fraterna o la necesidad de la hermandad, sino de un sumarse a las causas de verdad y de justicia, y que el espíritu de emancipación está presente a lo largo y ancho de toda su producción literaria. En este sentido, el llamado coloquialismo tuvo en Benedetti, en esta orilla del Plata, y en Juan Gelman, en la otra orilla, a sus principales realizadores. Y ese coloquialismo o prosaísmo se sumó al que en su momento y en sus cuerdas personales o literarias practicaron Nicanor Parra en Chile, por ejemplo, o Roberto Fernández Retamar en Cuba y Ernesto Cardenal en Nicaragua. Es decir, que el antecedente que podríamos encontrar a este coloquialismo podría estar en el argentino Baldomero Fernández Moreno, pero en Benedetti supone una peculiaridad, y es que en su literatura, particularmente en su novelística y en su poesía, la enunciación se aproxima mucho e incluye formas y figuras del habla, es decir, del uso del español rioplatense que practicamos en esta zona de América, porque en el resto Benedetti recoge el espíritu general de América Latina y de sus regiones sin caer en la imitación de los giros o en los modismos, por ejemplo, del español de Cuba o del español de Nicaragua o del español de Honduras o del Perú, con lo cual se hubiera deslizado riesgosamente hacia lo folclórico. Él se atiene a ciertas formas del habla del español del Río de la Plata, porque hay una identidad que lo hace oscilar a veces entre el bandoneón y el tango, pero está sin duda alguna en su suelo natal la raíz primera que lo vincula y lo mancomuna con los demás. Ahora,
esta forma del habla no es simplemente un prosaísmo, es decir, tenidas en cuenta las diferencias más prejuiciosas que teóricas entre prosa y poesía, se considera desde la tradición grecolatina que la poesía tiene un compromiso espiritual mejor o más alto o más trascendente que el de la prosa. Y no es del todo correcto. La prosa puede ser tan sensible y conmovida como el más logrado de los versos. Pero lo que importa es que en este prosaísmo de benedictiano consiste en una casi aventura y proeza literaria que es incluir la oralidad en la literatura. De una manera genérica, no porque use y abuse de todas las formas de la oralidad, sino porque hay giros, palabras, expresiones, repeticiones, quiebres, elipsis u omisiones, formas de enumerar, formas de describir que alternan objetos y sentimientos que son propias de la oralidad. Y esto es, en el fondo, una razón y un rasgo y una razón estética que encierra una ética, una conducta, una actitud, porque por el expediente de la oralidad accede a su obra y por ende al lector todo el mundo de lo popular, todo el universo, quise decir, de lo popular, de la sensibilidad, de la creencia, de los mitos, del paquete cultural en definitiva, que se reúne bajo ese nombre. Entonces, me parece que Benedetti necesita de homenajes reivindicadores. Quiero decir, que no se olviden de su filiación por el hombre, de su filiación por la emancipación humana, de su filiación a favor de una sociedad capaz de construirse libre y autónomamente en escenarios de más igualdad y de mayor justicia. Este conjunto de rasgos determina el aire popular que se respira en su obra. Es un apartamiento, sin duda, del purismo literario, una forma de sumarse a lo conversacional, no a favor de lo previsible, porque eso sería bastante demagógico, sino a favor de lo llano, de lo sencillo, siempre en procura del otro como una extensión del yo hablante o del narrador. Tales, a modo de ejemplo, los títulos que denuncian los libros Poemas de la Oficina en su momento, que hubiera Poemas de la Oficina, o del libro Poemas del Hoy por Hoy, utilizando esa expresión popular nuestra, que escritura toda junta, hoy por hoy. Mediante el coloquialismo se hace presente, digo, un ademán y una praxis dialógica. Es una forma de acercamiento, un camino del encuentro. Y es por este lado que comparece el universo de lo cotidiano, de una cotidianidad inmanente que está empapada de realidad, de contingencia, de coyuntura histórica.
tal como dice en el soneto Kitsch a una mengana del libro Las soledades de Babel, yo, fulano de mí, llevo conmigo tu rostro en cada suerte de mi historia. Tu cuerpo de mengana es una gloria y por eso al soñar sueño contigo. Es un ejemplo elegido entre otros miles para mostrar un poco esto que estamos comentando. En otras oportunidades recurre al voceo propio del español del Río de la Plata, a la acentuación aguda de algunos verbos en la segunda persona, algunas palabras nuevas inventadas al uso de ciertos tipos de comparaciones y de otras figuras literarias, los paralelismos, las enumeraciones de todo tipo en las que abunda, las paradojas, la salida humorística, la conmiseración, la prudente comprensión del que calla pero entiende, el recato que constituye también una situación de carácter discursivo. Entonces, en estos aspectos yo centraría mi evocación y mi apreciación acerca de la obra de Benedetti. Si la circunscribí por razones de exposición para no abrumar y para evitar lo académico al ámbito de la poesía, no significa que los conceptos que yo me he permitido manejar puedan ser excluyentes de la narrativa. Todo lo contrario. Alcanza a agarrar montevideanos o La Tregua para advertir que estamos nosotros allí, que en algún momento fuimos de esa situación, pertenecimos a esa circunstancia o padecimos una coyuntura o una circunstancia similar. Vamos a ver entonces, por ejemplo, un texto muy popular que ha sido musicalizado y cantado para ver de pronto algunos de estos rasgos de los que yo he hecho comentario. Por ejemplo, el texto Corazón Coraza del libro Noción de Patria de 1963, que todos conocemos y hemos oído. Te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga. Es claro
el mecanismo de las repeticiones, el mecanismo de la proximidad entre el yo lírico, el que habla, el que escribe, el que enuncia, en rigor el que escribe es en gran medida el autor, pero es muy grande la proximidad entre el yo, el hablante, y el tú lírico. Ese tú es la amada y no es, él mismo lo dice, no solo por el claroscuro de los juegos de los sentimientos amorosos, no solo por la duda existencial que a todos asalta en esas circunstancias, sino porque genera un canal de comunicación en el que se centra el intimismo de la composición, en el hábil manejo de la pronominalidad lírica en la composición. Aludo a las formas explícitas, elípticas e implícitas del yo y del tú de la destinación. Bien, pero para advertir cómo la poesía de Benedetti no es una poesía meramente sencilla y nunca es, aunque nunca sea simple, vamos a mirar brevísimamente un texto que estoy eligiendo así casi al azar, interesado el azar por algunos tópicos que obviamente me importan o me llegan mucho, pero esa o sencillez no es la simplicidad, no es la puerilidad, no es lo previsible. Basta observar un texto cualquiera de Benedetti para ver el intenso trabajo creador que hay en él, que no es el resultado de un arrebato inspiracionista, de un pujo del alma que desbordante excede la intimidad y cae en el papel. No, es la de un creador, es decir, la de un elaborador a través del lenguaje y mediante él de los mundos posibles y de los mundos paralelos. Porque este amor del que acabamos de comentar en Corazón Coraza es un amor de letra, un amor poético, no es enteramente humano, porque no estamos en los dominios de lo real, en los dominios de la carnadura, sino en los dominios de la creación verbal que recrea, selecciona, elige, recompone los términos de la realidad para crear una realidad segunda en la que los códigos de la ficción nos habilitan a nosotros como lectores para entrar y comprometernos libérrimamente con el texto que hemos elegido. Bien, pero voy a mirar brevemente del libro de 1966, Contra los puentes levadizos, El arte poética, para ver la hondura y la complejidad. Les aclaro que si aquel era un texto en verso libre, este también lo es, pero se ajusta a la modalidad del haiku, una forma poética abreviada de 5 o de 6 versos de origen oriental y de lenguaje sentencioso. El arte poética o el arte o los principios artísticos que él tiene como creador. Que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo. Que golpee y golpee hasta que el poeta, o por lo menos crea que es a él a quien llaman. Bueno, este arte poética que se vuelve tan sencillo
En el fondo dice que no hay forma de vivir si no es mediante un entero compromiso, porque si no es a nosotros, será necesario creer que es a nosotros a quien llama a la vida, la razón de amor, la razón de fe social, la razón de justicia, la razón de igualdad. Pero asimismo quiero mostrar cómo puede llegar desde ese arte poética en el que hay cierta clave y cierta singularidad personalísima, se puede llegar al lenguaje y a las realidades más universales. En el caso del libro Cotidianas de 1979, por ejemplo, el texto Esa batalla. ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Bueno, aquí está Homero, Shakespeare, Dante, Virgilio, todos los poetas modernos. El estremecimiento humano frente a la muerte, la realidad de ser, de saberse y de no poderse retener. Ese estremecimiento universal de todos los tiempos, de todos los futuros imaginables, aún en medio de estas realidades de pandemia y de apocalipsis en la cultura de Occidente, esa realidad cabe también en un poeta como Mario Benedetti. Dejo por acá para darles posibilidad a ustedes de alguna pregunta. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la oportunidad y bueno, agradezco asimismo a la obra que Benedetti ha dejado para todos nosotros y para los futuros habitantes de esta cultura, que es la hispanoamericana. Muchas gracias.